partir de esta medianoche, ¿no? Estará vigente. Por lo tanto, pues a partir de esta medianoche, pues ya esta resolución dictará las normas de cómo se debe, pues bueno, todo aquello que afecta a la movilidad, a la permanencia o no, pues en los domicilios de las personas. Muy buenas noches. Cataluña es el centro de atención tras los rebrotes y el confinamiento dictado en Lérida y en otras 7 poblaciones de la comarca de Segrià. Quim Torra ha aprobado este mismo martes un decreto para dotar de legalidad ese confinamiento tras el lío jurídico de ayer. Los casos siguen disparados en Cataluña, 745 contagios más en apenas 24 horas. El decreto de ese confinamiento en Lérida marca la jornada de hoy, aprobado además por Pedro Sánchez, respaldado por el gobierno socialcomunista, en un día en el que se registran 123 focos activos de coronavirus. La Generalitat concede el tercer grado a los separatistas encarcelados por el 1 de octubre. Se les permite tan solo 9 meses después de que fuesen condenados por el Tribunal Supremo. Los 9 condenados acceden a la semilibertad y solo deberán volver a la cárcel a dormir entre semana, pero se abre la puerta a que la Fiscalía presente recurso. Nuevas grabaciones de Corina y Villarejo que implican de nuevo al rey emérito don Juan Carlos. ¿Qué dicen esos audios? Lo desvelamos en tan solo unos minutos. No se muevan. Pablo Iglesias acorralado en el Senado por el caso Dina y sus ataques a los periodistas. Rifirrafe entre el Morado y Javier Maroto por los ataques del primero a los medios de comunicación. El portavoz del Grupo Popular en el Senado ha iniciado su intervención asegurando que parece que la cloaca es el hábitat en el que Iglesias se mueve como pez en el agua. El Morado le ha respondido aludiendo a unas supuestas maniobras de Soraya Sáenz de Santamaría. Podemos, el partido de Pablo Iglesias, pierde más de 350.000 votos en las elecciones de Galicia y también en el País Vasco. 2 días después de los comicios, la estrategia de los morados sigue siendo el silencio. Día Nacional de Francia atípico por la pandemia del coronavirus. Se han suspendido todas las fiestas y bailes populares de esta jornada. Asimismo, el desfile militar ha visto reducido su público y se ha producido en la Plaza de la Concordia y no en la Avenida de los Campos Elíseos. Un desfile dedicado al personal sanitario y a las víctimas del COVID-19. Más de 2.100 personas contagiadas en los focos que hay activos ahora mismo en toda España. Sanidad ha notificado que desde que se acabó el estado de alarma se han comunicado 171 brotes y que de los que hay activos 123, muchos podrían quedar cerrados en los próximos días. El último se ha detectado en Granada, mientras que en Aragón se ha decidido retroceder a la fase 2 de la desescalada a las ciudades de Huesca y Zaragoza y a la comarca central. El Ministerio de Sanidad ha comunicado 3 fallecimientos por coronavirus en el último día, mientras que la cifra de contagios se ha disparado hasta 263, casi un centenar más que en el día de ayer. Ahora mismo resulta clave la importancia de detectar y aislar a los posibles positivos de coronavirus. La mayoría de los casos de esos rebrotes son asintomáticos y estos nuevos rebrotes están dejando además un nuevo perfil de infectados, personas mucho más jóvenes. Fiestas en la playa, reuniones con amigos, macrobotellones o celebraciones deportivas han causado que los jóvenes sean ahora los principales afectados por el coronavirus. Un perfil de positivos que rondan como mucho la treintena y que en un alto porcentaje son asintomáticos. Esto implica que tenemos un número muy importante de casos, de hasta alrededor del 70%, incluso un poco más en algunas zonas, que son casos asintomáticos. Estos asintomáticos pueden ser casos o que no van a desarrollar síntomas en ningún momento, o que quizás los puedan desarrollar en los próximos días, lo cual nos permite aislarlos antes de que supongan un riesgo para nadie. Pero estos perfiles, sin embargo, complican la labor de los servicios de salud pública. Al no tener síntomas, no van al médico, hay que buscar activamente uno a uno a los contactos, que además suelen ser numerosos. La relajación de los más jóvenes provoca este aumento. Prácticamente todos los incrementos que estamos observando por grupo de edad afectan a menores de 50 años.
a todos los grupos de menores de 50 años. La edad media ha ido bajando progresivamente entre los nuevos contagiados. En pleno pico de la pandemia eran los de 60 los más propensos a contagiarse. Sin embargo, ahora la edad ha bajado hasta situarse en los 46,3 años en los hombres y 50,5 en las mujeres. Incluidos, esto es un poco más extraño, los menores de 5 años, de 0 a 4 años. También se ha registrado un aumento de los contagios entre los niños de 0 a 4 años, aunque según precisan los profesionales, los casos de este grupo de edad siguen siendo poco frecuentes. Por lo tanto, son también casos en general más leves, no todos. Las personas jóvenes también pueden ser casos graves, aunque con mucha menos frecuencia que los adultos. Y esto es otro indicativo de que la epidemia ahora mismo es diferente. Prohibido relajarse, el virus sigue entre nosotros, lo que está claro es que ha cambiado. A partir de esta medianoche el confinamiento se endurece en Lérida y en los otros 7 municipios de la comarca del Segrià. La Generalitat de Cataluña ha aprobado un Real Decreto Ley para poder dotar de marco legal estas restricciones. A partir de ahora se va a vigilar la entrada y la salida en estos territorios. A partir de esta medianoche, ¿no? Estará vigente. Por lo tanto, pues a partir de esta medianoche, pues ya esta resolución dictará las normas de cómo se debe, todo aquello que afecta a la movilidad, a la permanencia o no, en los domicilios de las personas, qué actividades pueden hacer y de qué forma las pueden hacer. Estamos hablando, de que la gente podrá salir a trabajar, podrá salir a realizar compras, podrá salir a hacer todo aquello, que son, ¿no?, cosas esenciales. Podrán salir a hacer deporte, siempre que no se trate de deporte colectivo. Cataluña atrae este martes la atención en la lucha contra esos focos de coronavirus. En primer lugar, porque allí los contagios siguen aumentando. Desde Ciudadanos culpan de ese descontrol a Quim Torra. El rebrote está descontrolado por culpa del señor Torra. Ustedes saben que mi partido, nuestro partido, hemos adoptado una política útil para realizar o tener una actitud constructiva. Hemos tenido una política de mano tendida, de mano exigente, poniendo de manifiesto los errores del Gobierno, pero entendiendo que este momento de la historia nos obligaba a tener que pensar solo en los españoles, tener que pensar solo en Cataluña, en los catalanes, y por lo tanto intentar ayudar al Gobierno aportando soluciones constructivas para salvar vidas y para salvar empleos, que es la única preocupación que en este momento histórico tiene mi partido. La lucha contra la oleada de coronavirus se extiende por toda España, pero preocupa especialmente esto que está sucediendo en Cataluña. El ministro de Sanidad ha dado mucha importancia a las actuaciones que se están llevando a cabo para controlar todos esos rebrotes. De este modo, respalda las decisiones tomadas por el Gobierno autonómico de Quim Torra. Estamos trabajando de una forma muy fluida con todas ellas. En el caso del brote del Segrià, de Lérida, la Generalitat de Cataluña tomó ya hace días unas medidas de confinamiento perimetral. A su juicio había que incrementar estas medidas. Nosotros compartimos que efectivamente había que ir un paso más allá y reforzar estas medidas para acabar de controlar este brote. La decisión que tomaron no contó con la autorización de la juez el domingo por la noche. Han emprendido algunas acciones legislativas en la forma de aprobación de un decreto ley que, a juicio de los técnicos de la Generalitat, va a dar más base jurídica a una segunda petición o resolución que tendrá que ser sometida a control judicial, según nos han informado, y veremos, por tanto, si esto es así, en qué términos se produce. ¿Y qué plantea hacer el Gobierno en medio de esta situación en la que los contagios no paran de subir? Se lo preguntamos al periodista Fernando Valls de La Información. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Podríamos volver al estado de alarma? ¿Qué está contemplando ahora mismo el Ejecutivo de Pedro Sánchez? Sí, podríamos volver perfectamente a un estado de alarma si los rebrotes no cesan y no hay una situación de control sanitario en todo el país. Es un escenario contemplado en el plan que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y que someterá a consulta a las comunidades autónomas. Ya está sometiendo, de hecho. Es un escenario posible, pero de momento bastante lejano. Lo que quiere hacer el Gobierno primero, es aprobar una serie de medidas
unificadas en todo el territorio, en las que se contemplan pues desde el cierre de comercios hasta la prohibición de determinados actos públicos como conciertos, fiestas populares o incluso la concentración de personas en establecimientos públicos como pueden ser los bares. Ya te digo, el Gobierno tiene contemplado medidas bastante restrictivas a corto y medio plazo y el estado de alarma no se descarta. ¿Se intentaría evitar a toda costa el confinamiento total que ya hemos vivido? Sí, yo creo que esa es una medida que ahora mismo el Gobierno no tiene contemplada porque el daño económico ya sería bastante difícil de solucionar. El confinamiento total es la medida más acertada para reducir los contagios, pero no está contemplado de momento, ya te digo. De momento vamos a ver cómo poco a poco van intentando reducir esas concentraciones de espacios. Hay varias pruebas de fuego, por ejemplo, la celebración del título de Liga en Madrid probablemente el Real Madrid se proclame campeón este fin de semana y veamos a ver qué pasa ahí. Son esos grandes eventos públicos, ya te digo, lo que preocupan al Gobierno, o escenas como las que he vivido en Cádiz o en País Vasco con el título del Baskonia, son los que más preocupan al Gobierno y donde se producen los brotes masivos. Pues Fernando Valls, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Nada, gracias a vosotros y buenas noches. Y Pedro Sánchez se ha reunido esta misma tarde con Angela Merkel en Berlín. Ambos líderes políticos se encuentran inmersos en plena gira de reuniones para discutir el Fondo Europeo de Recuperación post-coronavirus. Y tras esta reunión con Merkel irá a Estocolmo, otro de los países con reparos a la propuesta de la Comisión Europea que España quiere que se apruebe cuanto antes. El Consejo Europeo para discutirlo será el viernes y sábado próximos. Ayer ya se reunió con el primer ministro holandés que le encomendó buscar la solución en España. Sin embargo, desde el Gobierno siguen mirando a Europa y dicen que esto no se puede sacar adelante con vetos. Soy muy consciente de que hay una difícil negociación por delante, muy difícil. Hay intereses contrapuestos, hay visiones también distintas de lo que tiene que ser el proyecto común europeo y ninguna es mejor que otra. Todas son legítimas. Todas son legítimas. Pero la lección que tenemos que sacar de estas décadas de construcción europea es que la Unión nunca se ha construido en base a vetos. Y hoy han salido nuevos audios de Corina con Villarejo que comprometen aún más al rey emérito. Patricia Tenorio, que desvelan esas nuevas grabaciones y qué reacción han tenido desde el Gobierno hoy mismo, que además han tenido reunión del Consejo de Ministros. Muy buenas noches. Pues Alba, unas grabaciones que no hacen ningún favor a la figura del rey emérito don Juan Carlos. La que fuera su amiga Corina Larsen ya declaró ante un fiscal suizo que los 65 millones de euros que el rey le transfirió a una cuenta procedían de una donación de Arabia Saudí. En estos nuevos audios publicados por OK Diario, en un momento de la conversación con Villarejo, la princesa alemana le comenta que parte del dinero lo guarda don Juan Carlos en metálico en Zarzuela y que además acostumbra a pagar todo a sus hijos y en efectivo, y algo más llamativo, que tiene una máquina para contar dinero. Toma el avión, van los países árabes y vuelven al avión. Con el crudo, en efectivo. Con el efectivo, en maletas. Sí. Cada vez lleva como 3, 4, 5 millones. Y lo trae de... En Zarzuela. El dinero está en Zarzuela, en su piso. Tiene una máquina para contar. ¿Contar? Esto de mis propios ojos. Y él paga todo, incluso a su hijo, a sus hijas, la mujer, todo, y viaja en cash. Va y vuelve de los países árabes en avión. ¿Y cómo entra a nuestro país? Por Torrejón de Ardoz. Escuchen. Cuando aterrizan a la base, entran en el avión. En Torrejón. Sí, entran en el avión y chequean las maletas. Mira, van a explicar dónde sacas 5 millones cada vez que te vas a la Fórmula 1 en Bahrein o la Fórmula 1 en Abu Dhabi. La manera como lo ha hecho todos estos años ha sido la más fácil, es viajar. Pero... sobre protección diplomática, pero... y coger dinero y volver a casa. Se lo hace así. Y en el Gobierno central, ¿qué opinan de todo esto? Para evitar que pueda salpicarles, marcan distancia respecto al rey emérito y dejan en manos de la Casa Real la posible salida de Juan Carlos I del Palacio de la Zarzuela. Siempre hemos dicho que todas las instituciones tienen que responder ante la ley y que, por otra parte, la justicia es igual para todos.
Por tanto, hay poco más que comentar respecto a declaraciones que ya previamente el propio presidente del Gobierno ha formulado en primera persona. Por supuesto, agradecemos cualquier actividad, cualquier impulso que desde la actual jefatura del Estado se está dando para que los ciudadanos conozcan con transparencia, con un formato de rendición de cuentas, cuáles son las actividades, cuáles son las cuestiones que en este momento ocupan a la Casa Real. La Fiscalía de Suiza tampoco da tregua al rey emérito. Está siendo investigado por un delito fiscal y un caso de blanqueo. En el centro de dicha investigación se encuentra una transferencia de 3,5 millones de euros a una cuenta en un paraíso fiscal. Por el momento, Suiza ya está tramitando el bloqueo de todas esas cuentas bancarias. El Consejo Federal Suizo ha empezado a tramitar la petición de bloqueo de fondos del rey emérito Juan Carlos I, que solicitó Òmnium Cultural a principios del mes de julio, según ha anunciado la entidad este martes en un comunicado. Òmnium envió un informe político-jurídico al Consejo y a su presidenta Simonetta Sommaruga, alegando que hay indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción, por lo que solicitó congelar las cuentas en base al mecanismo legal previsto en la Ley Federal de Congelación y Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito de 2016. Òmnium asegura que la sección de Derechos Políticos de la Cancillería Federal Suiza les ha contestado e informado que se ha activado el engranaje para tramitar la petición, que recae en última instancia sobre el Gobierno de la Confederación Suiza. Y Su Majestad Felipe VI entregó ayer por la noche unos premios al periodismo. Desde allí dio un claro mensaje que se entiende como un recado a Pablo Iglesias y a sus ataques contra los periodistas. Al mismo tiempo, la prensa siguió ejerciendo su labor como la conciencia crítica de una sociedad diversa y plural, característica fundamental del periodismo ejercido en libertad y democracia. Porque el periodismo no es un oficio más. La libertad de prensa aporta un oxígeno que vivifica las democracias. Mi enhorabuena por su esfuerzo en unos meses muy complicados. Silencio también en Podemos sobre el caso de Dina Busseljan. Tanto el Partido Socialista como la formación morada han paralizado una petición en la mesa del Congreso para que Pablo Iglesias no dé explicaciones sobre este asunto. También ofensiva popular en la Cámara Alta, en la que, lejos de dar explicaciones, Pablo Iglesias ha criticado las maniobras del Partido Popular cuando estaba en el gobierno. Usted disfruta cada vez que puede hablando de cloacas, pero también, después de todo lo que vamos descubriendo, señor Iglesias, lo que parece claro es que la cloaca es el hábitat en el que usted se mueve como pez en el agua. ¿Sabe lo que es amedrentar a periodistas? Amedrentar a periodistas es lo que hacía Soraya Sáez de Santamaría, maniobrando para que algunos perdieran su trabajo. Atacar la libertad de prensa es untar con dinero público a medios afines. A usted, señor Iglesias, lo que le gusta es ser el que controla, no ser el controlado. E ir por la vida haciéndose la víctima de complots que solo existen en su imaginación. Nadie como ustedes en este país ha atacado de manera tan vil y tan desvergonzada la libertad de prensa y ha amenazado a periodistas. Creo que deberían ser ustedes un poco más prudentes y tener una pizquita de decencia, señoría. Y seguimos sin valoraciones y también sin autocrítica de los de Podemos tras el batacazo electoral en Galicia y en País Vasco. La formación morada ha desaparecido del escenario político gallego. Alberto Soto, muy buenas noches. Sí, es el lugar, buenas noches, en el que el descenso de los votos ha sido más significativo. En Galicia han perdido toda la representación parlamentaria, han pasado de 14 escaños a 0, pero no ha sido el único. También han perdido apoyos en el País Vasco de 11 escaños, en 4 años han pasado tan solo a 6. La estrategia del partido de Pablo Iglesias ha sido mantener el silencio, no hacer declaraciones, exceptuando la de su líder. Sí lo ha hecho a través de la red social Twitter. Dicen que han sufrido una derrota sin paliativos. Por lo tanto, tiempo para la reflexión del partido de los morados. Ya lo hacen por su parte desde Izquierda Unida con un comunicado en el que dicen que hay que revisar, reconstruir ese espacio político común de ambas formaciones bajo el nombre de Unidas Podemos. Dicen que esa derrota les obliga a iniciar un proceso de autocrítica profunda y añaden que necesitan acometer cambios desde la reflexión colectiva.
un desgaste en las urnas que pretenden que no les afecte en el gobierno de coalición. Por su parte, María Jesús Montero dice que las urnas no tienen nada que ver con los pactos que hay sobre la mesa. Evidentemente, los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco para nada afectan a este gobierno de coalición. Estamos conformados en el gobierno por dos partidos distintos que tienen diferentes resultados electorales en todas las contiendas que se van celebrando, y lo que sí le puedo confirmar es que el gobierno y esta coalición está más unida que nunca después de haber estado juntos batallando contra el virus, que es realmente la prioridad que ha marcado la agenda en los últimos meses, como ustedes bien conocen. Y tan solo 9 meses después de haber sido condenados, la Generalitat concede el tercer grado a los golpistas encarcelados. A partir de ahora solo tendrán que ir a dormir a prisión de lunes a jueves. Es una buena noticia que hoy se haya otorgado el tercer grado a los presos políticos. Es una realidad que veníamos demandando desde hacía muchísimo tiempo, que pudieran tener este tercer grado, pero todo, y que sea una buena noticia a nivel personal, pues no deja de ser también una noticia que hace otra vez más evidente que nunca que en Cataluña existen presos políticos y exiliados políticos, y que por lo tanto no se trata de que puedan obtener este tercer grado, sino que se les deje en libertad. El teléfono de Roger Torrent fue pinchado con un programa de espionaje que estaba disponible únicamente para gobiernos, una exclusiva que publica el diario El País, según la que en 2019 el presidente de la Cámara de Cataluña estaba siendo controlado a través de su teléfono móvil. Roger Torrent ha valorado estos hechos hoy en una rueda de prensa para los medios. Les informacions publicades pels diaris The Guardian i El País són d'una gravetat extraordinària. Sabíem de l'existència de pràctiques il·legals dutes a terme contra l'independentisme, però avui disposem de proves fefaents que ho demostren. És impropi d'una democràcia que els aparells de l'Estat espiïn de forma il·legal els adversaris polítics. Y Esquerra ha registrado una petición en el Congreso para que el Gobierno explique estos asuntos. La formación republicana exige que se expliquen los presuntos espionajes e intromisiones a la intimidad de líderes políticos catalanes por parte de estructuras gubernamentales. Exigen que el ministro Fernando Grande Marlaska dé explicaciones públicas, una petición a la que también se han unido desde Junts per Cat. Un presunto espionaje del que el Gobierno no tiene constancia alguna, así lo ha asegurado la ministra portavoz María Jesús Montero en una rueda de prensa en la que también ha animado a Roger Torrent a que acuda a la justicia. Hay que obrar y hay que operar como cada vez que se produce una sospecha de hackeo o de sustracción del teléfono móvil, como hacemos todos los ciudadanos, dirigiéndonos a la correspondiente denuncia para que se investigue sobre las cuestiones que han podido tener lugar o que han concurrido respecto a esta cuestión, y poco más tiene que decir el Gobierno, que evidentemente respeta la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, por supuesto, también las propias de las actuaciones judiciales que hubiere lugar, si es que así corresponde, por parte del juzgado correspondiente. La cárcel de Brieva propone el tercer grado para Iñaki Urdangarín, pero Prisiones tiene ahora mismo la última palabra. El Ministerio de Interior debe decidir en un plazo máximo de 2 meses si aprueba la progresión al tercer grado de Urdangarín. El departamento de Marlaska debe adoptar esta decisión después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva, en Ávila, aprobase la concesión de ese tercer grado. Fue clasificado en segundo grado desde que ingresó voluntariamente en esta cárcel de mujeres hace ahora 2 años para cumplir la condena de 5 años y 10 meses que le impuso el Tribunal Supremo por corrupción en el caso Nos. Y el IPC interanual rompe una racha de 4 meses de retrocesos y encadena ya 3 meses en tasa negativa. La luz y los combustibles nos costaron más en el mes de junio frente a los alimentos, que cayeron en comparación al mismo periodo de 2019. El índice de precios de consumo subió un 0,5% en junio en relación al mes anterior y elevó 6 décimas su tasa interanual hasta el menos 0,3%, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Con este avance de 6 décimas, el IPC interanual rompe una racha de 4 meses de retrocesos y encadena ya 3 meses en tasas negativas. El INE ha atribuido el aumento de la tasa interanual al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y combustibles frente a la bajada de precios que registraron en junio de 2019.
Frente al aumento de las gasolinas y la luz, el grupo de los alimentos recortó en junio su tasa interanual 7 décimas hasta el 2,8%. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuyó 1 décima en junio hasta el 1%, con lo que se sitúa algo más de un punto por encima del IPC general. En el sexto mes del año, el índice de precios de consumo armonizado situó su tasa interanual en el menos 0,3%, 6 décimas más que en mayo. Ayer fue el AIREF y hoy el BBVA endurece sus previsiones económicas para España. La entidad ha revisado a la baja su previsión de caída del Producto Interior Bruto para este año hasta el 11,5% desde el 8% estimado en el segundo trimestre. El desplome de 2020 se verá seguido de un repunte del 7% en el próximo año 2021, superior a ese 5,7% apuntado en el mes de abril. El BBVA asegura que esta nueva previsión se debe a que el periodo de confinamiento ha sido mucho más largo de lo esperado, pero que la recuperación ya se está produciendo. Y Flatiron ampliará una autopista en California por un valor de 380 millones de euros. La firma local de Hochschiff, la filial alemana de ACS, se ha adjudicado el contrato de obras de rehabilitación y ampliación de un tramo de unos 82 kilómetros de autopista en Sacramento, en el estado de California. El proyecto, promovido por el Departamento de Transportes de California, va a comenzar a ejecutarse el próximo mes de noviembre, con el fin de que esté listo en el horizonte de marzo de 2024. Los trabajos abarcan la construcción de un nuevo carril para canalizar la entrada para vehículos de alta ocupación y transportes colectivos al centro de Sacramento desde la zona metropolitana. El grupo que preside Florentino Pérez refuerza de esta forma y en plena crisis la cartera de obras pendientes de ejecutar con las que cuenta en Norteamérica, que es su primer mercado. Y el expresidente Zapatero continúa instalado en su defensa al chavismo venezolano. Reconocido amigo de la dictadura de Nicolás Maduro, el socialista ha defendido que la solución política en el país pasa, además de unas elecciones, por aceptar que el chavismo es una realidad. Hay que aceptar que el chavismo es una realidad política. Y hay una parte de la oposición que esto le cuesta aceptarlo. Y cualquier salida que se pueda producir, que tiene que ser siempre electoral, por supuesto, y democrática, con todas las garantías, debe partir de esa idea. Francia celebra su Día Nacional el 14 de julio y lo hace dedicando el desfile militar a todo el personal sanitario y a las víctimas del coronavirus. Este año la fiesta nacional francesa ha tenido un color diferente. El país ha pagado un alto precio por la crisis sanitaria del coronavirus, con más de 30.000 muertes. Con motivo de la emergencia sanitaria, el desfile se produjo sin público y no fue, como es de costumbre, en la avenida de los Campos Elíseos, sino que las tropas desfilaron en un círculo en la Plaza de la Concordia. Solo había en las gradas unos 2.000 invitados, entre ellos el personal sanitario, profesores, cajeros, agentes funerarios o policías. La noche de hoy también se espera inédita, ya que muchas de las fiestas y bailes tradicionales han sido suspendidos. Y 86 días ha estado dando la batalla al coronavirus un agente de la Policía Foral de Navarra y hoy ha salido del hospital. El agente, que se llama Damián y que tiene 52 años, salió de la UCI el pasado 22 de junio y fue entonces cuando pasó a planta. Esta mañana ha abandonado y este martes, como decimos, ha abandonado el complejo hospitalario en medio de una prolongada ovación de compañeros de la Policía Foral y personal sanitario, ante los que ha expresado su agradecimiento. Superada la fase crítica, después de 64 días, recuerda lo mal que lo pasó cuando casi no podía moverse, hablar y ni siquiera tenía fuerzas para levantar los brazos. Pensar en su familia y la profesionalidad del personal sanitario ha sido lo que le ha dado ánimos. Y con esta buena noticia dentro de la situación que estamos viviendo nos despedimos ya. Les dejamos como siempre con la inmensa minoría y después el gato al agua. Las noticias vuelven mañana puntualmente a las 8:30 con muchísima más información. Gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.